En uno de esos momentos vi algo moverse, una sombra que parecía esconderse detrás del fregadero. Claro, pensé que era mi mamá o alguien de mi familia. Entonces comencé a escuchar que algo subía las escaleras. Se escuchaban gritos, gritos horribles acercándose poco a poco a través de mi puerta. Yo no soporté más. Salí corriendo de mi cuarto y me refugié en el de mi mamá y le conté todo entre lágrimas. Quédate y revisa conmigo estas historias aquí, en El umbral del sueño. Buenos días, tardes o noches a todos los que me estén escuchando. Yo soy Jorge Reyes y les doy la bienvenida a este espacio donde contaré historias de terror, historias paranormales para relajarte, ambientar tu noche, tu viaje o simplemente para ayudarte a dormir y que tengas unos escalofriantes sueños. Si tienes una historia que te gustaría compartir, en la descripción te dejo mi correo para que la envíes y en los próximos capítulos la estaré contando por aquí. No olvides darle like, compartir, comentar y suscribirte si es que este contenido es de tu agrado. Te lo agradecería muchísimo. Esta primera historia nos muestra cómo algunas casas no se construyen solo con ladrillos y cemento. A veces, desde el primer día, parecen guardar algo más entre sus muros, algo que observa en silencio y espera el momento exacto para mostrarse. Yo tenía alrededor de 7 años cuando nos mudamos a una casa que mi padre había construido casi por completo con sus propias manos. No estaba en la ciudad, estaba en una zona semi-rural, donde las noches eran oscuras y el silencio solo se rompía por el viento y los perros lejanos. Era realmente una casa amplia, aún con olor a obra nueva, rodeada de terreno baldío y sin casas cercanas. En mi familia, como en muchas otras, existía la costumbre de bendecir una casa antes de habitarla, como una forma de protegerla. Mi padre, sin embargo, nunca creyó en nada de eso. Decía que eran supersticiones, cuentos para asustar a los niños nada más. Y por esa razón, la casa nunca fue bendecida. Cuando nuestros familiares se enteraron de ello, la reacción fue inmediata. Le dijeron que había cometido un grave error, que una casa sin bendición traía malas energías. La discusión fue tan fuerte que terminó rompiendo toda relación con ellos, y desde entonces no volvió a hablarles. Poco después nos mudamos. Desde el inicio algo cambió. Mi padre, que nunca había bebido alcohol, comenzó a hacerlo casi todos los días. La casa se llenó de gritos, de discusiones, una tensión tan constante que se sentía incluso cuando nadie hablaba. Yo era pequeño. Era muy pequeño, pero podía percibirlo. Una madrugada, incapaz de dormir, sentí la urgencia de ir al baño. El problema era que el baño estaba separado de la casa principal, al fondo de un patio trasero largo, largo y oscuro. A esa hora,
que quizá debían ser entre las 3 y las 4 de la mañana. El lugar parecía interminable, así que salí con cuidado. Y mientras hacía lo mío, miraba constantemente hacia los lados. El patio estaba apenas iluminado por una luz débil que colgaba cerca de un lavadero viejo. En uno de esos momentos, vi algo moverse, una sombra que parecía esconderse detrás del fregadero. Claro, pensé que era mi mamá o alguien de mi familia. Desde el baño la llamé varias veces, pero nadie respondió. Cuando terminé, caminé lentamente hacia la casa y la sombra seguía ahí. Al acercarme, la figura se definió con claridad y no era mi mamá. Era un anciano de unos 70 u 80 años que tenía el cabello canoso, el rostro arrugado y una expresión tranquila. No parecía amenazante, de hecho sonreía. Era muy raro. En mi mente de niño no sentí miedo. Asumí que era alguna visita y por ello lo saludé con naturalidad. Él no dijo una sola palabra, solo me sonrió. Me sonrió nuevamente y comenzó a caminar despacio, alejándose entre las sombras del patio. Antes de entrar a la casa, le dije adiós, de una forma muy inocente. Le deseé buenas noches, pero esa persona nunca volvió a aparecer. Ya fue que pasó el tiempo, pasaron los años, y entendí que nadie había entrado a la propiedad esa noche. Nadie había cruzado el portón. Nadie más vio a ese anciano. Y aunque en ese momento no sentí miedo, hoy sé que hay encuentros que solo la infancia puede aceptar sin cuestionar. Que solo hay presencias que prefieren mostrarse cuando aún no sabemos que deberíamos huir. Esta siguiente historia nos muestra cómo hay casas que no solo envejecen, sino que acumulan recuerdos ajenos, tragedias que no se van y ecos que regresan cuando menos lo esperas. Vivir en un lugar así significa aprender demasiado pronto que algunas cosas no quieren permanecer en el pasado. Buenas noches. Yo vivo en Argentina, en un barrio antiguo donde con los años se han acumulado historias de asesinatos, de desapariciones y muertes violentas. Claro que no son rumores lejanos. Son hechos que la gente menciona en voz baja, como si nombrarlos fuera una forma de llamarlos. Mi casa, en particular, tiene más de un siglo de antigüedad. Sus paredes gruesas conservan el frío incluso en el verano, y los pisos de madera crujen aun cuando nadie camina sobre ellos. Yo tenía 9 años cuando empecé a escuchar y ver cosas. Muchos dicen que era paranoia, que era imaginación infantil, pero yo sé perfectamente lo que ocurrió aquella mañana. Desde muy chica iba a la escuela temprano, así que a las 5:30 ya estaba despierta. Dormía sola en una habitación que siempre me había provocado una incomodidad difícil de explicar. Ese día desperté antes de lo habitual, sin saber por qué. Y cuando me asomé en la ventana, aún estaba oscuro. Fue entonces cuando escuché una voz. Venía de algún lugar de la casa y decía con total claridad: estoy abajo. Entonces comencé a escuchar que algo subía las escaleras. Se escuchaban gritos.
gritos horribles acercándose poco a poco a través de mi puerta. Y no eran gritos comunes, no, eran desgarradores. Eran gritos llenos de dolor, como si alguien estuviera siendo torturado. Cerré los ojos un momento, esperando a que eso pasara, a que eso se detuviera. Pero cuando los abrí, vi una escena horrible y el miedo me paralizó. Me acurruqué en un rincón de la habitación y empecé a llorar y a gritar por mi mamá. Y ella entró corriendo. Me encontró temblando, incapaz de moverme, y entre sollozos le dije lo que había visto. Había visto a la vecina dentro de mi habitación, arrancándose los ojos con las manos. Mi mamá no me creyó. Esa mujer era conocida en el barrio por su alcoholismo, pero jamás había sido violenta ni cruel. A la noche siguiente, los gritos regresaron y no pude dormir. En la tarde, alrededor de las 5, la policía golpeó la puerta. Preguntaron si sabíamos algo de la vecina, ya que había sido encontrada ahorcada en la casa que alquilaba. Recuerdo haber mirado a mi mamá, confundida, devastada. Realmente no entendía lo que estaba pasando. La policía nos hizo entrar a la casa de la vecina. En el suelo, separado del cuerpo, había uno de sus ojos. Después entendí por qué esa casa no era una más. En ese mismo lugar ya habían ocurrido muertes similares tiempo atrás. No era un hecho aislado. Nuestra casa tampoco estaba libre de historias. Mucho antes de que yo naciera, el tío abuelo de mi madre murió en la habitación donde yo dormía. Tenía casi 92 años. Ya no hablaba y solo observaba en silencio. De una forma extraña, un día apareció muerto con la garganta cortada y nunca se habló demasiado de eso. Mi tía asegura que cuando vivía allí con mi mamá, por las noches se escuchaban golpes, llantos y gritos espantosos. Yo también fui testigo de esos sonidos. No eran sueños, no eran ruidos normales de una casa vieja. A día de hoy tengo 16 años y nadie cree que vi a la vecina arrancarse los ojos. Nadie acepta que escucho cosas que no deberían estar ahí. Pero vivir en esa casa significa convivir con presencias que no se anuncian y con recuerdos que no son míos. Lo más aterrador no es escuchar o ver cosas. Lo peor es saber que en este lugar la muerte nunca terminó de irse. Hay noches en las que una discusión familiar parece no terminar cuando se apagan las luces. A veces, el enojo se queda flotando en el aire y algo más parece escucharlo. Vamos con la siguiente historia. Era viernes por la noche. Vivíamos entonces en una casa sencilla, en una zona modesta, donde el silencio nocturno solo era interrumpido por animales y el viento golpeando los techos de lámina. Yo estaba acostado en mi cama, con el celular en la mano, viendo videos para distraerme después de haber discutido con mi mamá. No había querido cenar y la pelea había terminado con un silencio incómodo en toda la casa. Junto a mi cama había una ventana que daba directamente al patio trasero, donde dormía nuestro perro. De pronto, escuché que golpeaban suavemente el vidrio. Pensé que era él, reclamando comida, así que me levanté. Me puse una camiseta roja que tenía a la mano
y salí descalzo al patio. Mientras llenaba su plato, escuché algo caminando sobre el techo. Yo sinceramente no le di importancia. En esa zona abundaban los gatos que se subían a las casas por las noches. Volví a entrar a mi cuarto y me recosté de nuevo. Entonces empezó el sonido. Ese sonido que no eran pasos, eran golpes rítmicos, como si alguien zapateara con fuerza justo encima de mi habitación. Era muy molesto, pero también tenía esta curiosidad de saber qué era. Me estuve escuchando inmóvil un rato y estaba pensando, un gato no puede hacer ese sonido. Aún así, intenté convencerme de que no era nada y seguí mirando el celular. En ese momento, apareció un video en la pantalla. Una chica advertía que no era bueno dormirse enojado con la madre, porque, según decía, algo subía al techo a zapatear. Eso no era una coincidencia, ya que el sonido seguía ahí, insistente, marcando el ritmo sobre mi cabeza. Me tapé con mi cobija y entonces volvieron a tocar la ventana. Lentamente giré la cabeza y esta vez no era mi perro. Frente al vidrio había una figura blanca, una figura muy alta, completamente desnuda, con un cuerpo delgado y que no era natural. No tenía expresión reconocible, solo me observaba, no golpeaba más y tampoco hablaba, pero me miraba fijamente y así permaneció durante lo que se sintió como una eternidad. Yo no soporté más. Salí corriendo de mi cuarto y me refugié en el de mi mamá y le conté todo entre lágrimas. Ella no me llamó loco, al contrario, me creyó. Decidió acompañarme para revisar. Cuando entramos a mi habitación, los golpes en el techo se intensificaron, fueron más fuertes, más rápidos. Vi cómo el rostro de mi mamá se quedaba pálido. Sin decir una sola palabra, salió del cuarto y llamó a mi papá. Él llegó unos instantes después. Apenas llegó a la habitación, levantó la vista hacia el techo y preguntó quién estaba arriba. Dijo que había visto una silueta moviéndose con pies extraños como si fueran de cabra. Cuando entramos al cuarto, la figura ya no estaba en la ventana. Risas graves, burlonas, acompañadas de un zapateo ensordecedor que parecía recorrer ya toda la casa. Nosotros no nos quedamos. Salimos de inmediato y fuimos a casa de mi abuela. Cuando abrió la puerta y nos vio tan alterados, solo dijo que él nos estaba buscando y nos hizo pasar rápido. Yo no pregunté quién era él y quizá ya sabía a qué se refería. Esa noche los golpes comenzaron a escucharse de nuevo, ahora en el techo de la casa de mi abuela. Así que rezamos durante más de una hora hasta que el sonido cesó por completo. Y ahí nos dormimos. Al día siguiente regresamos a la casa. Todo estaba en calma. No había marcas y no había ningún rastro de lo que había pasado la noche anterior. Y desde entonces algo se sintió diferente. En esa casa ya no volvimos a pelearnos de la misma forma, como si todos entendiéramos que a veces no se queda únicamente entre nosotros y hay cosas allá afuera, cosas que escuchan y tratan de responder.
y cuéntame, ¿tú qué opinas acerca de estas historias? ¿Qué ha sido lo más horrible que te ha ocurrido en un panteón? Te agradezco muchísimo por escuchar. Nos veremos aquí en el próximo capítulo de El umbral del sueño. Por lo mientras te deseo un buen día, tarde o noche.